Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, está muy de actualidad en el sentido de que, claro, bueno, ya sabéis, con el tema del juicio del procés, con el Parlamento que se ha constituido en fechas muy recientes, pues bueno, está todo así como muy, digamos, en boga, ¿no? Entonces, el tema de España. España, pero lo quiero analizar desde un punto de vista un poco diferente, un poco distinto esta vez. Ahora lo vais a entender enseguida. Desde un punto de vista prácticamente histórico. Voy a hacer una especie de análisis histórico. Siempre, los que me escucháis habitualmente sabéis que trabajo básicamente sin guión, ¿vale? O sea, sin guión, de hecho, y apenas notas. Es todo así como muy natural, cojo el grifo, iba a decir, cojo el micro y voy o sea, y empiezo a hablar. O sea, básicamente todo eso se basa en mi memoria, en lo que yo ya sé, en lo que ya he aprendido y básicamente eso es lo que os transmito siempre, ¿no? Entonces, tener en cuenta que siempre es como muy todo, al no tener guión, al no preparármelo, digamos, de forma exhaustiva, pues claro, cuando diga fechas o cosas, pues me tenéis que, digamos, dar un poco el margen de que me pueda equivocar en alguna fecha, digamos, es un más o menos, ¿vale? Yo creo que lo interesante es el análisis en sí, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a ver una cosa. España, al ser un país, digamos, tan antiguo y al ser una idea, digamos, un concepto tan antiguo, tan viejo en el tiempo, y al haber tenido un imperio tan potente, digamos, y al haberse creado, digamos, a la burde de dos acontecimientos muy significativos, que uno fue la reconquista de su territorio al Islam, ¿vale? Como primer acto de función, digamos, de una proto-España, digamos, de un proto-reino de España, y como acto ya definitivo fue la conquista de América y las consiguientes riquezas que de ahí se derivaron, ¿no? Entonces esto hizo que se pudiera, digamos, articular un reino de España uniendo varias coronas, ¿no? Que hasta ahí, más o menos, en la época feudal y en la época medieval, muchos reinados así grandes se crearon a base de unir coronas, a base de matrimonios y tal, o sea que lo que pasó con el reinado, digamos, o el reino de Aragón y el reino de Castilla, pues es una historia bastante común, ¿no? Y luego se uniría el reino de Granada, bueno, y todo ese tipo de cosas, si no recuerdo mal. Total, ese tipo de uniones entre coronas, que llegó un momento que incluso hasta Portugal estaba anexado a España y tal, es un hecho muy común y muy normal en la época feudal y medieval, ¿no? Aquí lo que fue, digamos, fuera de lo normal, en España lo que ocurrió fuera de lo normal fue la conquista de América, ¿no? Que esto dio como un turbo e hizo que de repente, pues digamos, la cosa se pusiera, digamos, pues fue como un acontecimiento clave, porque claro, de repente hay una inyección ahí bueno, de hecho es un acto que pasa de ser un reinado normal europeo más a de repente ser un imperio. Bueno, digamos, es tan significativo como esto, ¿no? De repente tenemos un imperio, el imperio de España, que a raíz de conquistar América, pues tiene una inyección de riqueza brutal, una inyección moral, una inyección de todo tipo, fuera de lo normal, digamos, fuera de lo que podría ser lo común, y de repente se convierte en un imperio, ¿no? Entonces, claro, tenemos un imperio español que de repente se extiende prácticamente por el mundo entero, conquistando Filipinas, etcétera. O sea, tenemos un imperio brutal, grandísimo, sobre miles y miles de kilómetros. Acordaros que todo eso se hacía, además, no con los medios actuales, sino con velas y con barcos dentro de cabe rudimentarios. Y articular todo esto pues fue una gesta bastante brutal, ¿no? Se puede comparar tranquilamente a la gesta del Imperio Romano, ¿no? Tranquilamente. Entonces, claro, de repente tenemos un país, digamos, un futuro país moderno, ¿no? Después de la Ilustración, Revolución Inglesa, Revolución Francesa sobre todo, etcétera, etcétera. Un futuro país que se articula desde un imperio, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que claro, esto hace un poco que la evolución, digamos, lógica de los demás reinados europeos, que
digamos que el impacto de la Revolución Francesa, inglesa y tal, en España, claro, les pilla justo en su pleno apogeo del imperio. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que España no supo adaptarse al tiempo moderno, no supo coger la revolución industrial, no supo coger las ideas ilustradas, no supo, no sé qué, no, pero no es una falta de no saber hacerlo, no es que no hubiera voluntad y no hubiera liberales en España y tal. Lo que pasa es que, claro, tenéis que entender que un imperio, y además como se articuló en la época feudal, se articuló a lo clásico, como se había hecho siempre, es decir, es un poder eclesiástico muy fuerte, es decir, sacerdotal, en ese caso la Iglesia católica y romana y apostólica. Eso fue uno de los pilares base, ¿vale? Y la nobleza, claro, y los reyes y todo lo que deriva de los reyes. Es decir, pues que cuando tienes un rey, ya sabéis que tenéis toda una corte, todos unos nobles y tal. Entonces, claro, engancharse a la modernidad para España fue muy complicado porque ellos tenían recursos suficientes como para autoabastecerse y ser independiente, a pesar de los múltiples ataques que recibían, piratería de todo tipo, de los ingleses, holandeses, franceses, etcétera. Pero a pesar de todo, bueno, pues aquello se aguantaba, ya había unas costumbres, había un mecanismo, había todas unas... Y bueno, y ya sabéis, la fuerza del hombre es un animal de costumbres, quiero decir, España se acostumbró a vivir así, y de alguna forma les iba bien hasta que les fue mal, ¿no? Hasta que la cosa fue en franca decadencia y acabó cayendo, pero justamente por culpa de la modernidad, de hecho, porque claro, las ideas ilustradas sí que hicieron eco en sus colonias, digamos, azuzadas probablemente por fuerzas, evidentemente las fuerzas inglesas, francesas y tal, que ya les iba bien azuzar la ilustración y azuzar las ideas ilustradas y modernas en las colonias para que se independizaran y así cayeran en las garras de los ingleses, básicamente, con los Estados Unidos de América, que estaban ahí en germen. Por lo tanto, hay que enfocarlo todo desde este punto de vista. Cuando uno enfoca una cosa hay que hacer un enfoque muy amplio. No te puedes enfocar solamente en lo que ocurrió en España. Es decir, y entonces solamente intentando explicarlo desde España, desde la mentalidad española, desde no sé qué, no sé cuántas, como he oído muchos, concretamente también un hombre que me ha respondido varias veces a mis digamos, sobre todo al de Jared Diamond, ¿no? De Acero, que hablábamos un poquito de antropología, de historia, etcétera, y el hombre este pues me hizo unas prerogatas así como que yo le he contestado, de hecho, y veo que ya ha dejado de contestar, pero bueno, es igual. El hombre este me hizo unas prerogatas, digamos, intentando convencerme y enlazándome con sus vídeos, que tiene 17 vídeos, me parece, hablando de la historia de España, pero claro, se centra exclusivamente en la historia de España, es decir, los factores externos no apenas los esboza, los toca, y son fundamentales, es decir, y luego pasa por encima de cosas muy importantes, y por eso hago este audio-vídeo de hoy, ¿no? España solo se puede entender bien desde, si miras toda la perspectiva global histórica en la cual se vio envuelta, y luego si miras el por qué no se agarró con la misma fuerza que se agarraron otros países, ¿no? Y si os fijáis, casualmente, el otro país que tiene muchísimas dificultades ahora en la época, digamos, posmoderna, incluso para articular un país medianamente unido y tener una cohesión interna, digamos, de sus territorios que son de forma natural dentro de su ámbito, que es Inglaterra. Y qué casualidad, ¿no? Y nadie ha hecho es raro que nadie haya hecho, digamos, el enlace, ¿no? ¿Por qué justamente Inglaterra y España son los dos países que más dificultades tienen en tener una cohesión interna, ¿no? de su nación, ¿no? Qué casualidad que sean justamente esos dos y no otros, ¿no? O sea, ¿y por qué Italia, por ejemplo, tiene una cohesión tan fuerte todavía, ¿no? ¿Por qué Francia tiene una cohesión tan fuerte? ¿Por qué Alemania, a pesar de todos sus avatares del nazismo, ha conseguido volver a hacer un país cohesionado, ¿no? ¿Por qué Polonia? ¿Por qué países que han estado mucho más puteados, mucho más invadidos, a pesar de todo consiguen una cohesión con tanta facilidad y no tienen regiones rebeldes y cosas por el estilo, ¿no? Pues simplemente porque no fueron imperios. Ni Alemania logró nunca ser un imperio cohesionado, ni a pesar del imperio austrohúngaro, que de alguna forma Alemania estaba metida ahí, pero no llegó a ser y duró poco. Duró poco entenderme. Cuando se habla de historia, 100 años, por ejemplo, cosas es muy poco, ¿vale? Empieza a ser importante a partir de 300 años, 400, 500, ya hablamos ya de cosas sólidas, pero claro, una cosa que dura 80 años, 100 o
o poco más o menos, que no recuerdo exactamente el Imperio Austrohúngaro cuánto duró, pero no creo que durara mucho más de lo que les digo. Entonces, claro, no se puede hablar de un éxito, ¿no? Total. Y entonces, claro, esos países, ¿por qué? ¿Por qué no tienen problema con la cohesión? Francia, sobre todo, es el ejemplo por antonomasia. No tiene ningún tipo de problema porque se formó, la idea de Francia es una república ya. Es decir, se cargan y, vamos, de forma más increíble, ¿sabes? No se puede, digamos, de forma más gráfica y más clara, se cortan la cabeza al rey, cortan la cabeza a los nobles, se cargan la nobleza, se cargan el reinado y establecen una república. Entonces Francia solamente se entiende desde una idea de república. Entonces por eso todo el mundo se adhirió con tanta fuerza a esa nueva idea, porque fue una nueva creación, una nueva idea, se entró de lleno en la modernidad, en la ilustración, la modernidad, encima se engancharon rápido a la revolución industrial y todo desde las nuevas ideas ya que estaban establecidas, ¿no? Y sin una corte que quisiera de freno ni que quisiera seguir con las tradiciones, se cargaron hasta la Iglesia, la República, de alguna forma, que no se la cargó del todo, pero bueno, por un momento, digamos, la subyugó desde luego para siempre, la puso por debajo del Estado, y claro, y así tal. ¿Pero por qué, por ejemplo, Inglaterra y España no lo han conseguido? Porque a Inglaterra le pilló también en plena expansión de su imperio, también. Es decir, cuando España cae, Inglaterra sube, ya de forma definitiva, se desprende de Estados Unidos, o Estados Unidos se desprende de Inglaterra, como queráis enfocarlo, y de alguna forma Inglaterra de repente pues tiene su imperio, tenía la India, tenía todo Australia, tenía un imperio brutal también, igual que el español. Y claro, le pilla todo esto de la revolución industrial bien, porque nace prácticamente ahí, pero el tema de cohesión interna bajo una idea moderna digamos, de ilustración ilustrada y republicana y tal y cual, pues tampoco les pilla a ellos, porque les pilla con la plena potencia de la reina de Inglaterra, les pilla en pleno reinado, les pilla en pleno imperio, que el imperio inglés, hay que ser consciente que apenas se acabó ahora, como aquel que dice, en 1900, y aún está la Commonwealth, que de alguna forma todavía sigue siendo una especie de imperio, aunque sea un poco oculto ante la modernidad y la posmodernidad actual, pero sigue siendo una especie de imperio casi todavía Inglaterra. Entonces, claro, cuando tú tienes un imperio, te sabes así casi autosuficiente, tanto en riquezas como en moralmente, digamos, pues es difícil que adoptes nuevas ideas de forma tan suave, ¿no? O sea, es decir, pues cuesta más que en los demás países, claro, evidentemente, ¿no? Y claro, evidentemente pues hay regiones rebeldes, ¿por qué? Porque todavía se comportan de una forma feudal también, las regiones rebeldes. De hecho, Escocia, País de Gales ya no, por lo visto, está bastante subyugada, o bueno, si la palabra subyugar ha aceptado bastante su pertenencia a la corona inglesa, digamos, ¿no? Pero Irlanda, digamos, y Escocia, pues fueron dos sitios todavía rebeldes al día de hoy, porque se comportan ellos mismos también de una forma muy feudal, todavía se creen como un reino independiente y mientras tuvo éxito Inglaterra, pues veían bien estar anexado a ellos al fin y al cabo, ¿no? Pero ahora que Inglaterra, digamos, ya no es un imperio, ya la reina inglesa ya no tiene esta aura divina, digamos, prácticamente, pues ya, ¿para qué, no? O sea, ya, pues... prefieren hacer casi, pues eso, entrar en la modernidad con su propia identidad y a ver cómo les va, ¿no? Escocia no hay que olvidar que tiene petróleo en sus costas y pensará, pues bueno, mira, con el petróleo que nos queda por ahí en el mar, el mar del norte, digamos, tienen plataformas petrolíferas, no tienen dentro del territorio, pero las tienen en las costas, tienen petróleo, entonces pensarán, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y el tema de España, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Cataluña no es más que un remanente del Reino de Aragón. Y es una idea muy feudal, Cataluña, porque nunca ha sido una nación moderna tampoco, ni se ha subido a ninguna república, ni todo eso que quieren hacer ahora sería una cosa totalmente nueva, porque estos son, bueno, han cogido esas ideas, yo creo, para poder diferenciarse claramente del Reino de España, pero realmente, en realidad, subyace una idea muy medieval, muy feudal en la construcción de Cataluña, ¿no? Y es simplemente esto, fue una unión de dos reinados, mientras les fue bien, mientras España fue un imperio, pues les fue de coña, y ahora que ya España definitivamente ha perdido totalmente todo el poder, pues bueno, pues ahora pues me voy, ¿no? Pues es tan simple como esto, ¿eh? No hay que buscarle más historia, y los vascos pues más o menos 3/4 de lo mismo, porque los vascos sí que no han sido de nada. O sea, es decir, un pueblo con 4 peculiaridades y punto. Quiero decir, que si no lo dudéis, que si España siguiera siendo una nación de éxito
y una nación rica y pujante seguirían unidos de España tranquilamente, ni hubieran querido ni peculiaridad vasca ni hostias con vinagre. Solamente tenéis que ver el País Vasco francés. Quiero decir que ahí, si no es por las ingentes cantidades de dinero e influencia que intenta el País Vasco español hacerle en Francia, la identidad vasca francesa es mucho menor a la identidad vasca española. Y ahora, por la posmodernidad, por las ideas posmodernas y por las ideas esas identitarias que están otra vez como de moda, pero por un rollo romántico, un nuevo romántico, digamos, pues bueno, parece que renace un poco también en Francia la idea de tener una identidad así diferente a lo que es Francia, pero en realidad, ya le digo que es una cosa que no creo que tenga tanto recorrido. Bueno, aunque Francia ahora está en una crisis muy potente, ya veremos, ¿no? Porque la República Francesa está tambaleándose, digamos, de forma bastante ostensible, ¿no? Entonces, claro, ya veremos a ver cómo acaba la historia de Francia con todo eso, con todo el remue-ménage que tienen encima. Bien, pues ahí está. Yo quería dejar ese análisis porque me da la impresión que es una cosa que se enfoca poco, que está poco enfocado. Nadie lo enfoca con tanta claridad como lo he enfocado yo, o por lo menos no lo he leído así, digamos, de forma tan clara. Y creo que todas esas críticas que se hacen a España y tal son muy injustas, muy mal. Y siempre hay un toque de mala baba. De hecho, suele siempre venir desde catalanes, vascos y cosas por el estilo a nivel interno. Y a nivel externo, pues desde más bien el mundo anglosajón, ¿no? Que siempre le ha tenido una especial inquina a España por ser competencia imperial, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que no hay que dejar arrastrarse quizás tampoco por un nacionalismo exacerbado, porque veo a veces reacciones muy exacerbadas, haciendo que todo en España fue magnífico y sigue siendo magnífico, y tampoco es así. Digamos, evidentemente se cometieron muchos errores. Para empezar, el mayor error, que fue perder el imperio de forma total, perder América. Solamente hemos dejado el idioma, ya no contamos para nada ahí prácticamente. Ya sé que las empresas españolas grandes, Telefónica y tal, están ahí con la mano metida como pueden para ganar dinero, pero no manda. España ya no manda nada, quiero decir, en América Latina. Cosa que si hubieran gestionado las cosas con un mínimo digamos, de putería y con un poquito más de habilidad, pues probablemente no tendría por qué ser así. Solamente tenéis que mirar a Inglaterra, que todavía, aparte del idioma que lo ha dejado por donde ha pasado, todavía tiene una influencia muy importante en Australia, en Canadá, en buena parte en Estados Unidos, incluso si me apuráis. O sea, todavía hay una relación realmente estrecha entre Estados Unidos e Inglaterra. Ha conseguido mantener, digamos, con la India ya no, pero con Australia sí, y con Nueva Zelanda y con muchísimos sitios en África, en Sudáfrica, ha conseguido mantener, a pesar de que cometieron errores y genocidios mucho más brutales que los españoles y mucho más recientes, y cometieron, digamos, toda una serie de barbaridades, pues a pesar de todo, de alguna forma, pues teniendo un poco siendo más hábiles, menos orgullosos que los españoles, teniendo más taimados, pidiendo perdón cuando había que pedir perdón, y tal y cual, pues han conseguido ahí, trapicheando, pues han conseguido mantener su influencia en casi todos los sitios que han estado prácticamente, menos la India, que fue su gran fracaso. Y a lo mejor 4 sitios más que ahora no me vienen a la memoria, pero en todos los sitios donde pasó Inglaterra sigue teniendo una relación muy cordial y algo más que comercial. Es decir, hay como casi todavía sigue siendo el imperio, sigue siendo, digamos, Londres la jefa de muchos sitios, ¿no? De donde ha estado, ¿no? Entonces, claro, también hay que hacer autocrítica, porque España algo hizo muy mal para perder los territorios, y que se te independice un territorio, pues todavía tiene, digamos, un pase, porque eso ha pasado siempre, digamos, ¿no? Al final los imperios caen y sus regiones pues se acaban independizando, ¿no? Pasó con Roma, ha pasado con el Imperio Otomano, ha pasado con todos los imperios, ¿no? El Imperio Mongol, etcétera, etcétera. Pero luego normalmente siempre quedó algo, ¿no? Y en España es que no ha quedado nada. Estamos en fase de desarticularlo todo, incluso a nivel interno. Quiero decir, va a desaparecer hasta la idea de España. O sea, es un fracaso tan grande, tan exagerado, quiero decir, cuando está haciendo una caída ahí a cámara lenta, pero tan brutal,
que si se consuma al final la partida de Cataluña, por ejemplo, es que yo ya, si fuera España, ya plegaría y haría un... Yo creo que lo que tienen que hacer es ya empezar de cero y decir, mira, vamos a llamarnos incluso con otro nombre, vamos a dejar el nombre de España y vamos a intentar renacer desde las cenizas, pero desde cero, porque es que es tan grande el fracaso y no lo entiendo. No se entiende, no hay una lógica realmente para entender ese fracaso tan grande, porque no ha hecho nada diferente a Inglaterra, nada. ¿Y por qué Inglaterra sí y España no? Pues no lo sé, habría que indagar realmente a fondo el porqué de ese fracaso tan exagerado, ¿no? Aunque yo lo intuyo pero bueno, no quiero ahora agobiar y hacer una perorata aquí exagerada, pero sí que tengo mis ideas, evidentemente, pero que no creo que vayan por los tiros de lo que dice este hombre con las 17 tal, van más por lo de Roca Barea, de hecho. Yo lo veo más por ahí, aunque añadiría algunos matices más críticos quizás, pero van más por ahí, van más por una acción extranjera, pero no todo se puede meter en la leyenda negra tampoco. Yo creo que ahí hay un exceso de meter las cosas en la leyenda negra, pero sí que desde luego que interesaba que España se derrotara, sí. Ahora, yo no sé a quién le interesaba que se derrotara tanto, no creo que los extranjeros ya quieran, ni con Alemania, que ha sido nazi y que ha hecho cosas, atrocidades mucho mayores, sí, se la ha machacado de tal manera que no pudiera ni renacer, ¿no? Se la ha dejado renacer a Alemania, ¿por qué a España no? O sea, también no hay que exagerar en la leyenda negra, ¿no? ¿Por qué España la llevan a machacar de una forma tan exagerada hasta Italia? Después de Roma sigue habiendo ahí una Italia al final, ¿no? Quiero decir, sí que es verdad que es un país ya prácticamente como país muy insignificante dentro del orden mundial, pero bueno, dentro del orden europeo, por ejemplo, sigue siendo un país potente y con digamos, su plaza, ¿no? ¿Y por qué España se está volviendo tan insignificante y se está destruyendo de forma interna tan fuertemente? Pues no lo sé, si sigue habiendo acción extranjera. Yo creo que no hay una acción extranjera tan clara todavía para destruir España. Yo creo que es más a nivel interno hay como una especie de autoodio, una especie de pulsión, de destrucción que no se acaba de entender. Hay como un suicidio ahí asistido, que no se acaba de entender demasiado, solamente desde un punto de vista quizás, pues eso, muy peculiar, muy intrínseco de la mentalidad española, ¿no? Que es una mentalidad muy especial, ¿no? Y yo creo que van más por ahí los tiros, sería un rollo casi psicológico, habría una historia ahí más de psicología, quizás, habría que indagar en la psicología del español, ¿no? En psicología profunda del ser español, junto con todo lo demás, con la leyenda negra y tal y cual, ¿no? Y hacer un compendio ahí por ahí, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí, que ya me he alargado mucho y nada, y seguiremos en otro audio vídeo. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima, chao.